Listo, chicos. Muy buenos días con todos. Espero que hayan podido descansar este fin de semana ya que no hay protestas. No sé qué pasó. Bien, al fin no he leído mucho qué pasó con las noticias, pero creo que bajaron la gasolina un poco y con eso se acabaron los 10 puntos. No sé. ¿Sí? 15, ¿no? Yo entendí que tanto problema era. Ok. ¿Y el resto de los 9 puntos restantes que yo nunca me enteré? ¿Alguien sabe qué pasó con eso? De la UYA. Uria. Pero sí lograron algo, o sea, porque. Bueno, limitar las zonas creo que estaban pidiendo, ¿no? Ok, bueno, genial. Resulta que afortunadamente ya salimos de eso y bueno, podemos volver a encontrarnos aquí en el aula, ¿no? Con los que vienen, 2, 4, 6, creo que faltan unos 4, si mal no estoy. Bueno, vamos a arrancar primero hablando un poco acerca del mensaje que creo que ninguno se salvó, si mal no recuerdo, de que quiero revisar con ustedes la tarea, ¿no? Resulta que en la tarea 2 les tuvo que haber llegado un 0 y uno que dice revisar la tarea o revisión de tarea o alguna cosa así. Entonces, digamos que no se asusten. Más que todo es algo que revisando las tareas vi que hay muchas cosas. Primero que todo que se repite, está bien, es el mismo ejercicio, pero pues el hecho de que se repita tanto las mismas formas, las mismas palabras y más que todo el mismo proceso de solución es como raro, ¿me entiendes? No estoy sospechando nada, más bien quiero que, como son poquitos, a la larga son 10 prácticamente. Entonces, bueno, puedo darme el lujo de preguntarles, hombre, ¿y eso de dónde te salió? ¿No? ¿Y por qué pusiste esto? Porque, y esto también como retroalimentación para las futuras tareas, que todavía tenemos algunas, ¿sí? Siempre pongan pasos. Bueno, si van a poner una operación, pues describan un poco qué es o por qué sale la operación. Pues yo les había comentado cuando revisé así a ojo la primera tarea, se había dicho que, bueno, hay muchos pasos que como que no tienen un origen, aparecen nomás, como que, ¿y de dónde salió esto? Y no me soportan. Hay otros que sí, que pues hicieron unas tareas en donde de verdad, aunque están los pasos, aparece de dónde, dice. Entonces, bueno, como esto es tal cosa, entonces es por esto. Y se entiende o se observa que entienden ustedes de dónde sale. Entonces, sí, necesito que ustedes me demuestren que saben. Lastimosamente, pues no estoy con ustedes ahí viendo cómo hacen la tarea. Entonces, por favor, pónganle comentarios, ¿no? De tal forma que yo me entere de qué sale y esté seguro de que ustedes entienden. ¿Listo? A razón de eso, pues en la tarea 2 vi algunas cosas que aparecían unos números que no sé de dónde salieron, no sé qué significan, no sé qué son. Y me gustaría, pues, como revisar con ustedes esa actividad. Y bueno, así voy a revisar las otras poco a poco. Quiero esta semana calificar las dos tareas siguientes, o sea, la 4 y la 5, la 3 y la 4, de tal forma que ahorita estamos en la 5, me parece, ¿no? Entregaron la 5 la anterior semana, ¿no? El sábado, ¿no? Entonces, la 3 y la 4 me quedaría a la 5 y bueno, irme así como eh, yendo a la par con ustedes, ¿no? Entonces, si el verano, pues realmente es como la época en la que nosotros como profesores podemos trabajar más en lo que nos gusta, que es hacer investigación. Entonces, eso aunado a que son poquitos, pues me deja un poquito más de tiempo para hacer. Bueno, entonces, no se asusten. Ustedes realmente no saben qué es lo que están haciendo. Si realmente no respondió, no supo cómo responder y se copió o de un compañero o del libro, pues
vaya asustes. Si no sabe responderme, pues obviamente la nota se mantendrá. Si no, pues recalifico el punto, no hay ningún problema. ¿Listo? Por otro lado, estuve viendo la parte de la revisión pues con ustedes la anterior semana. Hola, de lo que es el examen. Y realmente pude percatarme de algunas cositas, ¿no? De que como que la parte de articulaciones, para algunos fue bastante fácil cuando lo revisaron, ¿no? Y para otros todavía no está completo, o sea, como que realmente eh, lo podría decir como que para algunos, aunque llegaron a la solución, les tomó demasiado tiempo por el simple hecho de que no entienden bien qué es el concepto, ¿no? De qué están haciendo. Entonces, eso en un examen, pues obviamente les perjudica, porque si aparte de todo no lo hacen de la forma más directa como de solución, pues les va a tomar un montón de tiempo, cosa que no es la idea. La idea es que ese ejercicio, pues yo no esperaba pues que tampoco lo resuelvan hacia la primera, pero pues que no les tome más de unos 10 minutos en resolverlo, en la parte estática, ¿no? Porque pues realmente eran dos vigas, una siempre, en los dos ejercicios era una viga simplemente apoyada, ¿sí? En los dos ejercicios. Y en el uno tenía un voladizo de un lado y ya, las reacciones no necesitaban hacer ni muchas operaciones. Y creo que se dieron cuenta, pues obviamente yo ya los sé cómo resolver, pero se dieron cuenta de que el procedimiento de solución, cuando lo solucioné con ustedes, yo sin hacer muchos cálculos ya sabía muchas de las reacciones y verificaba el momento en puntos, porque es fácil, era un ejercicio sencillo de estática. ¿Listo? ¿Qué necesito que repasen? Pues hombre, las vigas con rótulas, pues aparte de que sea una viga, ¿no? Una viga simplemente apoyada, pues un ejercicio con rótula es de una viga, es lo más sencillo que les puedo preguntar. Una viga simplemente apoyada, ya, eso se quedó en estático. No lo van a volver a ver. Ni siquiera en muchas cosas reales. ¿Listo? Entonces, lo mínimo, vigas, simplemente con articulaciones. Entonces, repasen eso. ¿Listo? En el canal de YouTube, que yo les subo los videos, ahí están los cursos del anterior semestre y de los anteriores semestres. El anterior semestre yo estuve con ustedes un empalme. Creo que todo el mundo sabe, ¿no? JJ, pues tuvo la oportunidad, pues, de irse a dirigir, creo que entiendo, una empresa. Entonces, bueno, yo tuve a cargo el curso. Sin embargo, pues eso me limitó también un poco el tiempo, ¿no? Entonces, ahí pueden mirar pues, lo que alcanzamos a ver con los chicos de estática. Sin embargo, pues hay ejercicios adicionales de otros cursos que he dado de estática, en donde pues con más de tiempo desde el inicio, pues abordo toda la parte de los ejercicios con rótulas. Por ejemplo, ¿qué deberían ustedes también saber en este momento? Resolver pórticos. Pero entonces, el anterior semestre, debido a toda esta situación, pues acordamos con Miguel Andrés de que esa parte no entraba. Pórticos isostáticos, 3 vigas, ahí, una viga y 2 columnas. Eso se puede resolver. Se pueden sacar diagramas. Y es necesario, necesitan ustedes saber. ¿Listo? Entonces, nos vamos a limitar a las vigas. Armaduras, sí. O sea, armaduras deben saber, ¿sí? Resolver. Sistemas sencillos tridimensionales, ya les advierto, una vaina así, como el brazo de esa vaina donde están apoyados, está con carga que genera cortante, momento en 2 direcciones, ¿no? Ya lo analizamos simplemente la anterior vez, ¿no? Entonces vayan revisando ese tipo de ejercicios que son de estática y que son simples, ¿no? Es un elemento empotrado, pues con una carga en un brazo, ¿listo? Entonces es necesario, porque sí, ustedes necesitan saber la parte estática para sacar las fuerzas. Recuerden que todo sale de los diagramas. Y de ahí, pues salimos a la parte mecánica, que es evaluar los esfuerzos. Es necesario. ¿Listo? Entonces vayan revisando. Recuerden que los ejercicios de las tareas, pues son 5 ejercicios, no son muchos, pues porque tenemos una, digamos, clase o una tarea cada semana, ¿no? Pero pues si a ustedes les queda tiempo, hagan más. Esto se aprende haciendo un montón de ejercicios. En el libro hay un montón. ¿Listo? Y no se olviden de cómo quiero que usen el solucionario. ¿Listo?
El solucionario es después de que yo me enfrento al problema y tengo una respuesta, reviso, ¿no? Eso es fundamental, no al revés, porque si no, no están haciendo el problema que quiero. ¿Listo? Otra cosa. Tengo preocupaciones con algunos porque vi que realmente tenían problemas de fondo, ni siquiera de estática. Problemas con unidades, problemas con el concepto mismo de qué es un esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué es un esfuerzo? Es una fuerza dividido sobre un área, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿qué unidades debe tener? Newtons sobre metro cuadrado, Newton, si me da la gana de combinar Newton sobre pulgada cuadrada, Newton sobre pie cuadrado. No son convencionales, pero puede darse, ¿no? No importa, es una unidad de fuerza. ¿Cuáles las unidades de un momento? Es una fuerza por una distancia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso debe estar claro, eso ni siquiera es de mecánica, ¿no? Entonces, esas partes que repásenlas, revísenlas, ¿no? Es súper, súper importante y preocupante, ¿no? Lo que me topé en la revisión, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, pues, que obviamente si eso está mal, pues de ahí para abajo, pues va a estar mal. Y las unidades sí son importantes. El número importa tanto como las unidades. No es lo mismo que les diga es una deflexión de 0.01 milímetros a que les diga 0.01 metros, ¿no? O pies o pulgadas, no es lo mismo. Y es súper importante. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a continuar hoy y vamos a arrancar con un nuevo tema, que es bastante, yo creo que esta parte es lo más chévere que viene del curso, ¿no? Mi amiga Majo, hoy te veo diferente, estás sin lentes, estás con lentes de contacto, estás sospechando, dice uy, no, no. Ok, aquí ya se ve y entonces supondría que, ay, no estoy seguro, ya me olvidé. No, a ver, si hago esto, también. Ah, tal cual. Ujú. Ok, el día de hoy teníamos, pues, vamos a arrancar como siempre con la preparación, luego de esta introducción de 15 minutos. Uy, claro. Donde prácticamente la idea era que busquen ejemplos de elementos de edificios. Edificios, porque pues ya aquí entiendo que todos somos físicos, ¿no? Ah, me digo. Ah, el otro era Jackson. Buena expresión, medio raro, pero... Entonces, digamos, elementos que hagan parte de un sistema estructural, en este caso edificios, ¿no? Que estén sometidos a más de un esfuerzo a la vez, ¿no? De los que vimos antes. Está facilito, facilito. ¿Por qué? Porque todo está sometido a más de un esfuerzo. Es más, es difícil que esté sometido a un solo. Dijimos, cuando hablábamos de cortante, dijimos cortante puro, flexión pura. Esas condiciones, en cambio, son las raras, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestra ruleta de la fortuna. Entiendo que mi amigo Bosco está encerrado por allá en baños nuevamente. Y me mandó unas fotos ahí, pobrecito también, está sufriendo en baños. Entonces, digamos que si sale Bosco, le vamos a permitir de que nos haga, ¿no? Entonces vamos a ver los tres participantes de la clase de hoy. Andrés, Andrés Bustos, pues digamos que hasta que no me llegue alguna información
real. No me sale de la, o se sale del dedo C. Generalmente sí me sabe llegar un anuncio. Entonces, Andrés, churros. Ah, perdón, Andrés. El siguiente va a ser Brandon, que es Brandon, ¿no? Brandon. A ver aquí, porque si no después me olvido. Ya. ¿Alguien entró? Ah, sí, Brandon. Después sigue Bosco, pues que ya dijimos que... Ay, 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 ¿qué? No, 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 no. Bosco. A ver, ¿cuántos son? Doménica. A ver, espérense. Entonces, vamos a pedir otro más. Entonces, a ver. ¿Quién queda? Mateo, pues. ¿Dónde está Mateo? Dale. Y vamos con Mateo. Y para la próxima semana está Bosco y 3 más. ¿No? Listo. Entonces, ¿quién dijo? Primero, Brandon, creo que era, ¿no? Dale. A ver. Admit. Y aquí debería dejar de compartir. Y ahí sí. Bien. Listo. A ver, ahí se ve. Sí. Nadie está conectado virtualmente, ¿no? Ok, entonces, de los tres, vas a escoger el que más te haya parecido interesante y obviamente me vas a describir qué fuerzas tiene, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde sale la fuerza? Y, pues, qué esfuerzos tienen debido a esas fuerzas. ¿Listo? ¿En cuál? Primero que todo. ¿Qué elemento? Más o menos subrayalo con tu mouse. Ok, la conexión. Ya. ¿Debidos a qué? Es que no te escucho, ¿qué? A ver, la columna, debido a su, por decirte, te voy a dar un ejemplo, debido a su peso propio, tiene esfuerzos, ya, debido a su peso propio tiene esfuerzo axial, debido al peso de qué tiene esfuerzo cortante. A las uniones de ahí tiene fuerza cortante, ajá, a las diagonales, ¿no? ¿Debido a qué? Es que eso va directamente al nodo. Y es como, esas se llaman diagonales y funcionan como si fuera una armadura, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué pasa si los elementos se conectan, sus ejes quedan conectados a los nodos? Funciona como si fuera una armadura. Entonces, solamente hay es una carga que está aplicada a la columna, a ese elemento tipo columna, pero no en la viga, no se transfiere a la viga porque está conectado en la conexión. Pero ¿por qué la viga tendría fuerzas de flexión? Facilito, por su propio peso, ¿no? Y si está sometido, bueno, eso parece que es la estructura, pero después cuando le peguen la fachada, ¿no? Pues seguramente va a estar soportando peso de la fachada y soporta fricción. ¿Ah? Entonces, cortante, carga axial, flexión, ¿no? Tal vez torsión por el viento, seguramente sí.
¿Y dónde sería el eje? Marca el eje alrededor del cual se produce la torsión. ¿Cuál sería el eje en esa estructura? Alrededor que se produce el momento de torsión. ¿Ah? ¿Cuál sería? Ya, ese es el vector de fuerza de viento, pero alrededor de qué eje la estructura responde torciéndose. ¿Cuál? El vertical, ajá, el eje longitudinal. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Lo ven? Muy bien, eso es importante, ¿no? Ir revisando por dónde se ocurre, ¿no? Esa fuerza que el barco de viento, aparte de torsión, que produce en ese edificio. Cortante, porque es perpendicular al eje, ¿no? ¿Y qué más? Fricción. Muy bien, qué bien, bien chicos. Muy bien. Listo. Gracias, Brandon. Salud. Brandon, de ahí sigue, ¿quién era? Doménica, creo, ¿no? Domi, vamos ahí. Bien. ¿Qué ángulo tiene esa falla? ¿Le cachan? Como 45 grados, ¿no? Se repite, ¿no? Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque vemos que el uno es, porque sabemos, Mateo, que primero es cortante y el otro es compresión. Sí, ¿cuál es cortante? A ver. Ok, entonces, ¿cuál es el que es cortante? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Ya, ¿y por qué es que sabemos que ese falló por cortante? Ok, pero entonces, ¿el peso de la columna es una fuerza cortante? Entonces, ¿por qué falla por el peso de la columna por cortante? ¿Seré yo, señor? Como dijo Judas. No. ¿De quién es? ¿De mi amigo? Ah, ¿el iPad? Ay, qué fastidiosa opción del iPad. Sí. Ok. Ok. Por acá tienes un problema. Aquí. Esto es falla por fricción. No, es falla por fricción. Fricción. Ok. Pero, a ver, Dome, explícanos. ¿Por qué es el de la izquierda cortante? ¿Por qué? ¿Qué es que se ve así? Como una falla 45. Fíjense que eso se está así, ¿no? Se ve que hay una fuerza que cuesta contra así. Falló, se cortó así. ¿Por qué sabemos que esto no es flexión? ¿Cómo? Sí, las varillas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de esto en estática? ¿Cómo es que se llamaba esto? Se pandea. Las varillas se pandean. Esta forma de falla de las columnas ocurre cuando el hormigón se aplasta. Y en el momento que se aplasta es como que no existiera. Y quedan las varillas solitas. Se vuelven como la vainita que jugábamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues son elementos esféricos. Se pandean, ¿no? Esto no es por fricción, porque pues, la deformación por fricción causaría que un solo lado se comprima y el otro solamente se apriete y se alargue, porque hay fricción, ¿no? Listo, muy bien. Por torsión, muy parecida a la de corte.
Sí, como si fuera, han visto, las fallas se vuelven como si fuera un tornillo, así se vuelven líneas. Así. Esas mismas, pero se repiten. Ujú. Bien, gracias, Domi. Muy bien. Y eso ocurre, ¿no? En los sismos ocurre esas fallas, ¿no? Un cono, pero ¿qué tipo de falla? ¿Por compresión? ¿Un cono? Hay una falla que se vuelve en X, pero no, pero eso, ¿por qué en un cono? Tendríamos, me tienen que mostrar el documento y de pronto debe tener una explicación más. Ya. Son los tipos de falla, pero ¿qué tipo de falla? O sea, esta falla podría darse porque el material de arriba es menos fuerte. No, pero porque está, si ya pasa de arriba. No, esto puede darse porque puede cuando abajo saben que es la segregación. Como el hormigón es hecho de piedras, ¿no? Entonces, cuando no se vibra o no se mezcla bien, la parte del hormigón, las piedritas se van a la base, como si se estuviera decantando, pues, ¿sí? Y el agua queda arriba. Hay más agua arriba que abajo. Entonces, ¿saben qué es la relación agua-cemento ya? ¿Entienden qué es la relación agua-cemento? La relación es tal cual. ¿Cuánto cemento hay en función del agua que hay en la mezcla? ¿Sí? Entonces, esa relación agua-cemento hace de que si hay más agua, se vuelve más débil el hormigón. Entonces, al haber más sólidos abajo, arriba la relación agua-cemento es más alta, o sea, más débil que en la parte de abajo que se vuelve más compacto. Entonces, esa falla puede darse por esto que es como dije, segregación se llama el fenómeno. Pero ya lo van a estudiar más adelante. Pero eso en todo caso está mal, ¿no? Por eso han visto que cuando están en obra tienen una vaina, un vibrador gigante. Ya, es para justamente eso. Y cuando... Depende del tipo uno me pareció que era, que se parte en X y el que se parte toda la mezcla. La, la 3 creo que era, la 3. Exacto, porque ahí quiere decir que todo esto, todo el material está funcionando, ¿no? Pero bueno, eso ya lo van a ver en hormigón y de hecho la segregación es un problema, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen estas columnas, el maestro típicamente hace toda la columna y desde arriba bota con el balde. Entonces, cuando cae, pues se segrega. Cae la parte gruesa en la base y se segrega en la parte de arriba. Por eso hay en la norma uno debe vaciar hormigón hasta cierta altura, ¿no? No más de eso para prevenir eso. Y después la segrega. Bueno, un montón de cosas. El hormigón es un material chévere. Bacán. Interesante. Ok. ¿Quién seguía? Mateo. Ah, ¿no estás adentro? Ah, sí, ya. Admitir. Con Flores. Con Flores tú, ¿no? ¿Tú también vas a participar? Ah, no, no. Ah, para tomar notas, listo. No sé, no sé qué pasó. Carlos. Juan Carlos
¿Qué es un teléfono? Ah, ya. Ok. No sé. A ver, quita, déjale la de compartir. Intenta de nuevo. O sea, hay que traer los implementos para presentar. Mateo. Ok. ¿Ya? Ahí dice que empezaste a compartir algo. A ver, mándamelo por Zoom entonces. Rápidamente. A ver si continuamos. ¿Entras? No deja que me mandes. Pues qué raro. Ok, me mandas al mail y ya después lo reviso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar ya de una vez con la clase, porque sí, se nos está quedando, ¿no? Sí, puede ser, tiene que ser ahorita. Bueno, a ver. ¿Puede ser después de la clase? ¿Qué? Sí, o sea, después de la clase. Dale, listo. Entonces ahora sí debo compartir yo. Ok, ahí se ve. Parece que sí. Estamos ahí. ¿Listo? Ok, entonces, hoy vamos a hablar de algo muy importante que es cómo yo puedo analizar, ¿sí?, los esfuerzos que calculé en los elementos diferenciales y descomponerlos en vectores que me permitan calcular los máximos o mínimos de estos esfuerzos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea o cuál es el objetivo? El objetivo es, bueno, ya sabemos cómo es la distribución de esfuerzos por cortante, fricción, carga axial, etcétera. Y yo les puedo preguntar, y eso en el examen, cuando yo les pregunte en dónde está, siempre díganme en qué parte de la sección transversal, ¿no? Una cosa es el punto de análisis y dentro de la sección, ¿en qué parte? Porque ya sabemos cómo calcularlos en varias partes dentro de la figura, ¿no? Entonces resulta que aquí es importante, bueno, y esto, a mí, ¿por qué me va a servir? Y cómo yo tengo que analizar los esfuerzos. Entonces resulta que en la última parte del curso, adelantándome un poquito a la idea, pues resulta que en la última parte del curso nos vamos a dar cuenta que los materiales se van a dividir en materiales frágiles o dúctiles, como el hormigón, por ejemplo, un material frágil, o el acero, un material dúctil. Y cada uno de ellos falla por diferentes tipos de esfuerzo. Pueden ser o por tensión máxima, por ejemplo, como el hormigón, ¿sí? O por cortante máximo,
por ejemplo, como el acero. ¿Listo? Entonces, la forma en como yo calculo la máxima tensión o la máxima compresión o cómo yo calculo el máximo esfuerzo en un punto, ¿sí? Debe tener o tiene un procedimiento. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar de lo que sería el punto 6.1, que es la transformación de esfuerzos en el plano. Y entonces aquí es la parte simple en el plano, ¿no? Siempre que hablemos en el plano, facilito, ¿no? Entonces, estática en el plano, que es lo que vimos, facilito, ¿no? Estática en 3D, ya la cosa empieza a ponerse peludo, ¿no? A ver, vamos a ver. Listo. Entonces, resulta que vamos a identificar cuál es el estado de esfuerzos plano de un elemento. ¿Listo? Entonces, un estado de esfuerzos plano en un elemento diferencial ¿listo? Ocurre cuando los vectores que representan sus esfuerzos en cada cara le voy a poner que representan sus esfuerzos y le voy a poner aquí, le vamos a complementar normales y tangenciales. Recuerde que estamos hablando de un elemento diferencial. Un elemento diferencial solamente puede tener esfuerzos normales o tangenciales. Nada más. Todas las fuerzas que vimos antes producen esfuerzos normales o esfuerzos tangenciales. Nada más. ¿Listo? Entonces, cuando sus esfuerzos normales o tangenciales están contenidos en un solo plano del eje de coordenadas de referencia. Ya. Entonces, si ustedes buscan la definición en el libro, no va a ser la misma. Pero me he dado cuenta que con esta definición es mucho más fácil entender cuándo un elemento diferencial está en un estado plano de esfuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, suponga que usted tiene este elemento diferencial. Suponga que usted está trabajando con este elemento diferencial. ¿Listo? Este elemento diferencial, ahí tienen los nombres. ¿Cuántos esfuerzos dijimos que tenía un elemento tridimensional en el espacio? ¿Cuántos? 18, de los cuales eran diferentes ¿cuántos? 6, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Ya se acuerdan esa deducción? Vimos, ¿no? Esa parte. Entonces, ahí están, digamos, dibujados en este caso serían 9 esfuerzos que existen en las 3 caras que se ven. Sabemos que los que están atrás son de igual magnitud. Para que el sistema esté en equilibrio, ya lo vimos por qué. Y de esos, hay algunos que son iguales, algunos esfuerzos cortantes que son iguales, ¿no? Entonces, resulta que de este elemento existe una nomenclatura y les enseñé, ¿no? Entonces les dije, el esfuerzo que está en la cara perpendicular al eje Y, en dirección del eje Y, o en dirección del eje Z, o en dirección del eje que sea,
y tiene una nomenclatura. ¿Listo? Entonces, en el momento en el que por alguna razón en mi estado yo hago el análisis, saco los esfuerzos por carga axial, cortante, etcétera, 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 y yo me doy cuenta que los esfuerzos en el punto del elemento diferencial que estoy analizando solamente están contenidos en un mismo plano, yo puedo considerar de que ese elemento está sometido a un estado plano de esfuerzos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces es fácil. ¿Qué es lo que yo voy a mirar? Pues si en mi elemento diferencial que yo estoy analizando, solamente los esfuerzos que tiene están o tienen una nomenclatura en donde los índices de nuestra nomenclatura consideran solo dos ejes. Recuerden que con dos ejes se produce un plano. ¿Estamos? Entonces, vamos a considerar que el elemento está bajo un estado plano de esfuerzos. ¿Listo? Facilito. Entonces, fíjese. Si analizamos un elemento diferencial o si vemos un elemento diferencial en donde tridimensionalmente tenemos 18 esfuerzos y 6 diferentes, ¿ya? Que es el caso de arriba. Al determinar que algunos de estos esfuerzos son 0. Ojo. Entonces, aquí es una cosa importante. El hecho de que sean 0, ¿sí? Es diferente a que no existan. ¿A qué me refiero? Vamos a darnos cuenta de que si en una cara no hay esfuerzo axial, quiere decir que en esa cara el esfuerzo es igual a 0. Pero 0 es un valor. ¿Listo? 0 es un valor. Aunque para nosotros 0 es nada, se van a dar cuenta que en mecánica de materiales, ese valor de 0 es importante porque nos identifica un punto de esfuerzo que tridimensionalmente aporta al máximo o al mínimo esfuerzo en el sistema en general. ¿Listo? Entonces, si en alguno de estos 18 son ceros y como resultado los esfuerzos restantes tienen en su nomenclatura solo dos ejes, entonces el elemento se encuentra en un estado plano de esfuerzos. ¿Y saben qué es lo importante? Que ahorita vamos a hablar del estado plano de esfuerzos. Pero la misma vaina ocurre si en vez de analizar esfuerzos, analizaría
deformación. ¿Listo? Entonces, si hay solamente deformaciones axiales en dos ejes o distorsiones producidas por nomenclatura de dos ejes, eso también está en un estado plano de deformación. ¿Listo? Este. Ok. El cilindro que ustedes analizaron, ¿no? De concreto. Hay una carga axial, P, y por lo tanto un elemento diferencial. En eso que sería un cúbito, supongamos que este es el cúbito, pues solamente va a tener un esfuerzo axial aquí y un esfuerzo axial acá. Que yo le voy a decir que es sigma, en este caso sería sigma z y menos sigma z. ¿Un estado real ocurre? Sí. ¿Ese elemento está bajo un estado de esfuerzos planos? Sí. ¿Cuántos ejes hay ahí? Uno. Lo que quiere decir que es menos de 2, perdón, es menos de 3. Solamente tiene uno en este caso. ¿Listo? La mayoría en las aplicaciones tienen 3, pero muchos casos en ingeniería, eso es lo que vamos a decir ahorita, muchos elementos en ingeniería sí tienen una condición de esfuerzos planos, ¿no? Esta condición, así, se produce en muchos problemas de ingeniería ingeniería convencional o tradicionalmente. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí yo tengo el elemento diferencial y aquí tengo el resto. Del análisis encuentro que el elemento en esta cara no tiene ningún esfuerzo. Y solamente del análisis encuentro que tengo el esfuerzo sigma y, tengo el esfuerzo sigma x axial, y solamente tengo el constante tau xy. Entonces, ¿qué esfuerzos hay? Pues todos los esfuerzos que están ahí están contenidos en ese plano xy. ¿Listo? Entonces, supónganse que si esto es un elemento que está en esfuerzos plano, ¿sí? Y yo tuviera el cubito, y lo estoy viendo así tridimensionalmente, si yo quiero ver todos los esfuerzos, lo único que voy a hacer es como que lo veo desde arriba, ¿sí? Como que veo esta carita, o veo el elemento desde el plano XY que se forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo tengo X, Y y Z. Para que cumpla la regla de la mano derecha, el X está apuntando hacia mí, Y está hacia la derecha y Z hacia arriba, para que Z esté hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo cojo y veo esto desde la parte de arriba, pues voy a tener este elemento diferencial. Voy a tener, en este caso, un elemento o unos ejes así. X, este es X, ¿listo? Dedo pulgar apuntando hacia X. Este, Y, dedo índice
Si yo tengo el eje XY, el Z va a apuntar hacia arriba, y entonces lo que yo voy a tener aquí es este elemento diferencial. Ah, no estoy compartiendo. Ah, se volvió a abrir de acá. Dame un segundo. Ya. En donde tengo los vectores. Entonces yo aquí puedo ver que tengo este vector que es tau XY. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, aquí yo veo este vector también, que es tau XY. No le voy a poner el nombre porque sé que es tau XY. Y por equilibrio, pues debe tener aquí un vector que es tau menos tau XY y otro que va hacia allá. ¿Todo el mundo entiende por qué es esa orientación? ¿Listo? Ok. Y aparte de eso, yo veo aquí un vector de esfuerzo que va saliendo, que es sigma y, y que debe tener un vector, voy a mover esto un poquito para acá, que debe tener un vector hacia el otro lado, que es menos sigma y. Recuerden que el menos, aunque yo ya le di la dirección, lo pongo como para claridad, ¿no? El menos significa que si el otro va para allá, el otro es menos porque va hacia el otro lado. No se vayan a confundir en esa parte. Y tengo por acá otro vector que dice que es sigma x. Y tengo su contraparte que es menos sigma x. Y todos los vectores de esfuerzo pues, están ocurriendo en esas caras, que es como si yo mirara el elemento desde arriba. ¿Listo? Ese es un estado plano de esfuerzos. Si hubiera cualquier otro, o sea, si yo cojo y les digo, este elemento también tiene sigma z, entonces habría 3 ejes en la nomenclatura. ¿Estamos de acuerdo? Si hay 3 ejes en la nomenclatura, ya es un estado tridimensional. Para todo lo demás, que tengan todos 2 ejes o 1, es un estado plano. Ahora, en este caso, los esfuerzos están en el plano XY, pero podrían estar en el plano XZ o YZ. No importa. Igual van a ser estado plano si solamente aparecen 2 ejes en la nomenclatura de los espacios. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Listo? Entonces, resulta que en esta nomenclatura, ¿sí? O en general, cuando analizamos esto, pues estos esfuerzos son los que nosotros calculamos, pues, de lo que hemos visto en las anteriores 4 semanas. ¿Listo? Carga axial, cortante, torsión o fricción. ¿Listo? Y van a variar depende del punto en donde yo analice el sistema. Entonces, eso, cuando combinemos todo esto, que va a ser la próxima semana, que va a ser esfuerzos combinados, pues vamos a llegar al elemento diferencial. ¿Listo? Hoy, en esta semana, vamos a hablar de que de alguna forma yo ya sé cuáles son los esfuerzos que hay en el elemento diferencial, ¿sí? ¿Y qué hago yo con eso? ¿Listo? Sí, la verdad sí, no es difícil. Pues hay que tener imaginación, así como que tener vista de perspectiva, pero sí. ¿Listo? Y recordar bien cómo se distribuyen los esfuerzos y en qué caras están. Nada más. Eso sí, nada. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, ¿sí? Que en general, cuando nosotros realizamos proyectos de ingeniería, y esto en cualquier caso, es necesario conocer los esfuerzos que ocurren paralelos o perpendiculares a un eje determinado.
Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, imagínense que yo tengo que hacer una soldadura de 2 piezas. Entonces, generalmente la soldadura de 2 piezas, pues es una soldadura vertical. Yo cojo y tengo 2 piezas que las uno por una soldadura vertical, suponiendo. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué yo necesito? Pues necesito saber los esfuerzos que son paralelos a la soldadura. ¿Por qué? Porque esos esfuerzos van a hacer que la soldadura se trate de cortar. ¿Estamos? Y los que son normales a la soldadura. ¿Por qué? Pues que van a ser los esfuerzos que van a someter a tensión el cordón de soldadura. ¿Listo? Entonces, eso es típico. Soldaduras. ¿No? Ahora, las soldaduras no siempre son pues totalmente verticales. A veces hay que unir secciones como en diagonal. Entonces, la misma cosa, pues si yo tengo una soldadura en diagonal, pues voy a necesitar saber lo mismo, porque los modos de falla de la soldadura deben ser o por tensión o por cortante. ¿Se dan cuenta? La misma historia. ¿Listo? Por ejemplo, cuando yo tengo, ¿han visto los muros que se hacen de tierra alguna vez? Se llaman muros de adobe o de tapia, ¿no? Los de las casas viejas, o de pronto no tan, bueno, sí viejas generalmente, pero las casas que están en el campo se hacen con ese tipo de material. Pared, que también le llaman, que son tierra, ¿no? Entonces, si yo tengo un esfuerzo de los muros, que es debido al sismo, el esfuerzo produce un esfuerzo que distorsiona los muros, trata de hacerlos así como de lado. Entonces, las grietas aparecen en diagonal. Entonces, ¿qué yo necesito saber? Pues cuánto es el esfuerzo que está tratando en esa diagonal de tensionar el muro o de cortar el muro sobre esa línea de falla, pues para ver cuánto acero le tengo que colocar, ¿sí? Como refuerzo, por decir. Eso también ocurre en los muros de edificios grandes, que son de hormigón. Entonces, cuando yo necesito saber cuáles son, por cualquier motivo, los esfuerzos en una posición diferente a la ortogonalidad, pues voy a necesitar hacer una transformación de esfuerzos, que es el tema. ¿Listo? Pues aquí le voy a poner muros en general. Muros de tierra o de concreto. Y la otra es cuando yo quiero saber la orientación de los máximos o de los mínimos esfuerzos, que no siempre ocurren con la ortogonalidad. ¿Listo? Entonces, para lo que sea, para lo que yo necesite, ¿sí? Pues lo que yo necesito es calcular los esfuerzos bajo una orientación diferente a los cuales yo los calculé inicialmente. ¿Listo? Entonces, si estos son vectores, yo les digo, bueno, esos son los vectores en un ángulo, digamos, en un eje X y en un eje Y. ¿Cuáles son, no? Esos mismos esfuerzos, ojo, son los mismos esfuerzos, pero si yo cojo e inclino los ejes, no sé, 10 grados, un poquito. ¿Qué es lo primero que ustedes harían si estos son vectores? Descomponer los vectores, ¿sí o no? ¿Y qué hacen? Pues de nuevo, cogen y descomponen los vectores, le dan la inclinación a los nuevos ejes y calculan nuevos vectores que sean paralelos o perpendiculares a los nuevos ejes. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Como estos son vectores, podemos hacer esa transformación. Es una simple conversión. Solo que cuando nosotros hablamos en estática de la transformación o la descomposición de vectores,
estábamos hablando de vectores de fuerza. Dijimos que un vector que es de fuerza puede descomponerse en dos vectores, ¿sí? O tres, o los que me dé la gana, o componentes rectangulares, ¿no? Aquí el problema es que va a meterse una variable más. Y es que, como estamos hablando de esfuerzo, primero voy a tener que volver el esfuerzo una fuerza para después hacer la descomposición. Nada más, ese es el asunto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Lo que nosotros queremos hacer, entonces, nuestro objetivo es descomponer nuestro sistema de vectores de esfuerzo calculados en un eje de coordenadas original y transformarlo a vectores de esfuerzo normales o tangenciales. Normales o tangenciales. Ya te voy a explicar. A la larga, después, lo que vamos a hacer es que si yo voy a multiplicar por un área diferencial, después de convertirlo, esa va a ser la misma área y voy a dividir por una misma área equivalente y va a volverse a generar un esfuerzo. Entonces, al final, el procedimiento es pasar la fuerza, descomponerlo y después dividir por un área diferencial y va a ser un vector de nuevo. ¿Listo? ¿Ah? Ajá, y al final quedamos de nuevo con esfuerzos. ¿Listo? Tangen, no estoy muy seguro de ciales, creo que es con C. Tangenciales. Ya me hiciste la idea. A ver, a vectores de esfuerzo normales. Ah, en un nuevo sistema de coordenadas con una orientación dada. Y aquí voy a poner una orientación teta dada. Porque es importante que es un nuevo sistema de coordenadas en donde yo debo saber cuál es la orientación que a mí me interesa saber. El teta debe ser un dato. Yo debo saber cuánto quiero girar el valor. ¿Listo? De tal forma, pues que yo quede con algo así. Entonces, antes tenía mi elemento diferencial. Aquí dijimos que esta era nuestra carita azul del elemento diferencial porque lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Y esta vaina, pues me va a quedar girado un ángulo teta y me va a generar unos nuevos vectores. Entonces, voy a tener el vector ya no X, sino X'. Es la posición en la que queda el vector X. Voy a tener un vector Y'. Y voy a mantener, como es un sistema plano de giro, voy a girar respecto al eje Z. ¿Listo? Entonces, si yo tengo vectores en el plano XY, voy a hacer el giro alrededor del eje Z. Si yo tengo mi sistema plano de esfuerzos es XZ, entonces giro alrededor del eje Y y así.
¿Listo? Entonces el giro es como que yo girara respecto al otro eje de coordenadas y ese teta es respecto a ese eje. ¿Listo? Ahora, voy a tener esfuerzos. Entonces, fíjense que antes tenía un esfuerzo aquí, X. Fíjense que aquí abajo X estaba apuntando hacia abajo. Era sigma X. Ahora va a quedar apuntando hacia un ángulo. Sigma X prima. Y de aquí en adelante todas las primas van a ser el siguiente eje de coordenadas. Todos los esfuerzos que tengan prima, pues va a ser los esfuerzos en el sistema de coordenadas de interés. Y punto, nada más. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Con la misma nomenclatura que teníamos antes. Entonces, si el eje X prima es ese eje inclinado y el eje Y prima es el perpendicular a este, entonces el esfuerzo tau X prima Y prima va a ser el esfuerzo que está ubicado en una cara perpendicular al eje X prima y que apunta en dirección de Y prima. La misma historia que antes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, resulta que para analizar estos esfuerzos, ¿sí? Entonces yo necesito, para realizar entonces, yo necesito de entrada el valor de los esfuerzos o necesito de entrada conocer el estado de esfuerzos plano inicial. Entonces, de entrada, pues usted necesita saber cuánto vale sigma X, si es que existe, si es que es diferente de cero. Inicialmente necesita saber los esfuerzos en algún eje de coordenadas que usted pueda calcularlo inicialmente. ¿Sí o no? Y también el ángulo teta de análisis. ¿Listo? Entonces, una vez que usted ya tiene esto, ¿listo? Entonces, lo que usted va a hacer, pues es producir el giro y hacer la descomposición de esfuerzos. Entonces, suponiendo que yo tengo este elemento y hago un análisis del vector de esfuerzo, lo que va a pasar es que aquí yo voy a tener un sistema de fuerzas. ¿Listo? Entonces yo voy a tener aquí, supónganse que tengo y analizo el elemento diferencial. Y voy a decir que tengo aquí los esfuerzos tau xy. ¿Sí? Supongamos que yo hiciera aquí un corte aquí. Hiciera un corte en este elemento. Y yo cojo aquí y tengo el esfuerzo tau xy. Y yo tengo por acá el esfuerzo, en este caso, voy a decir que este es sigma x. Suponiéndose que tengo esos dos esfuerzos. ¿Listo? Por equilibrio, yo sé que en este punto yo voy a tener también un esfuerzo que es tau xy, ¿sí o no? Y por acá voy a decir que tengo un esfuerzo sigma y. ¿Listo? Ahora, estos son los esfuerzos en este elemento diferencial. Suponiendo que yo voy a analizar el cubito y solamente quiero saber cómo yo descompongo estas fuerzas
en un plano que tiene una orientación dada. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la orientación que yo le voy a dar a este elemento? Entonces, yo voy a decir que esto lo quiero hacer similar o lo voy a representar los esfuerzos de esta cara en una cara que está inclinada un ángulo, ¿sí? Respecto a la vertical igual a teta. ¿Listo? Entonces yo voy a tener ese giro así. Teta. Voy a girar esto un ángulo teta. ¿Estamos? Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Resulta que este giro es lo mismo que yo cogiera en este elemento diferencial y planteara un plano, ¿sí? Es este que estoy dibujando en rojo. Y yo quisiera mirar en ese sistema, en ese corte que le hice al elemento, que tiene una inclinación teta, ¿sí? En ese corte que hice en el elemento, quisiera sacar la resultante, en donde esa resultante de fuerzas va a ser un vector tangente, que lo voy a pintar mejor en verde, y un vector totalmente normal, que va a ser así. ¿Listo? Entonces, ¿qué harían? Pues nada, ¿no? Si este es el nuevo eje de coordenadas, pues yo voy a decir que este nuevo eje de coordenadas yo voy a decir que este nuevo eje de coordenadas va a ser perpendicular a este plano, va a ser el nuevo eje de coordenadas x', y tangente a este plano va a ser el eje de coordenadas y'. Y voy a plantear esa sumatoria de esas fuerzas. ¿Listo? Y ya. Ahora, en este punto, nadie me preguntó, bueno, ¿y por qué digo que el ángulo teta pues se va a representar aquí, en esa esquinita? Entonces, como nadie me preguntó, pues les voy a hacer la idea, ¿no? Entonces resulta que esto es importante porque si yo tengo esto y este es mi eje de coordenadas inicial, x, y', yo digo que ahora quiero esto girarlo un ángulo teta. Entonces esto va a ser teta. El ángulo perpendicular a esto, ahí más o menos parece que esto es perpendicular. Estamos de acuerdo que esto es el plano que yo tengo aquí. Este sería mi nuevo eje x', este que estoy sombreando acá, ¿sí o no? Este de acá sería mi eje y', este que estoy sombreando acá, ¿sí o no? Y resulta que si yo planteo una línea vertical, que es esta línea vertical que estoy sombreando por aquí, ¿se la ve? Pues ese ángulo teta se refleja acá. ¿Estamos de acuerdo? Por geometría. ¿Listo? Nadie me preguntó, pero ya, es importante. Entonces aquí lo que estoy haciendo es girar los ejes un ángulo teta. ¿Listo? Entonces, estos, yo voy a decir que estos nuevos vectores de fuerza, este que es normal, yo le voy a llamar x'. ¿Por qué? Porque es el eje del vector de esfuerzo que es normal al plano que estoy analizando y que va en dirección al eje x' que estoy analizando. Con esa idea, entonces, este tangente de aquí va a ser el eje, el vector tau, ¿qué? X', y'. ¿Estamos? X', y'.
Entonces la idea es cómo yo cojo y hago que este elemento pues tenga el equilibrio, la descomposición. ¿Listo? Entonces resulta que yo lo primero que voy a hacer es transformar todo esto a fuerzas. ¿Sí? Y después lo que voy a hacer es hacer sumatoria o equilibrio en los elementos. Entonces, ¿cómo yo convierto un esfuerzo en fuerza? ¿Ah? Voy a multiplicar por un área. ¿Qué va a ser el área del elemento diferencial? Entonces, transformando los esfuerzos. Y entonces, aquí yo voy a poner el esfuerzo sigma X, sigma y tau XY. ¿Habrá más? La pregunta. ¿Hay más esfuerzos originales en el sistema original? ¿Hay más? Los mismos, pero que son negativos. O sea que si yo los encuentro, estos, pues ya encuentro la dirección de los otros y la magnitud. ¿Estamos? ¿Puede haber el sigma Z? ¿Por qué? Porque dijimos que esa era un estado plano. ¿Puede haber tau XZ o YZ? Por la misma razón no. Solamente va a haber tres, que son estos que están aquí dibujados. En fuerzas equivalentes aplicadas en un área diferencial, tenemos. Entonces, yo voy a tener esto. Entonces, ese dibujito resulta que yo lo que voy a hacer es que voy a multiplicar cada uno de estos esfuerzos por un diferencial de área. Y voy a volver eso fuerzas. Y me va a quedar esta cosa como así. ¿Listo? Y debido a la inclinación, es decir, tomen un screenshot, ¿sí? Yo voy a tener que cada uno de estos vectores respecto a este ángulo de inclinación θ, pues me va a generar unas componentes de fuerza respecto a sus ángulos. ¿Estamos? Entonces yo lo que voy a hacer es esta resultante de fuerza normal va a ser igual a la suma de esta componente, ¿no? De este vector. ¿Estamos? Más. Sí. Voy a plantear el equilibrio. Sí. Hicimos esta. No sé si también podría ponerse así, y luego lo dejamos y luego. Para hacer vectores, ¿sí? Ajá. Es un equilibrio, ¿sí? Estamos calculando el equivalente, nada más. Entonces, este vector, fíjense, este vector, que es el que yo quiero encontrar, va a ser igual a la suma de esta componente, este vector, ¿no? Más esta componente de este vector, ¿no? Más, a ver, esta componente de este vector, más, me falta esta, ¿no? Todas las componentes que van en esa misma dirección de estos cuatro vectores. ¿Estamos de acuerdo? Y la tangente, esta de acá, va a ser igual a la misma vaina, ¿no? Pero de este vector sería la componente que va así, ¿no? De esta componente que va así. De la componente que va así. De esta. ¿Estamos de acuerdo? La suma de esos vectores. ¿Listo? Entonces, ese análisis resulta en algo que realmente no me interesa.
que hagamos a mano. ¿Sí? Porque no lo vamos a volver a hacer. Pero créanme, y está en el libro, y va a ser solamente esta sumatoria. No, pero aquí tenemos que plantear el equilibrio en fuerzas. ¿Listo? Entonces, vamos a tener es esto. La sumatoria de fuerzas en X. Yo voy a tener que este esfuerzo de aquí va a ser igual a estas componentes, ¿sí? Que yo tengo acá. ¿Listo? Y ya. Esa parte no necesito que se lo aprendan porque realmente no es muy importante. ¿Listo? Lo que sí es importante es lo siguiente. Resulta que al final de todo el procedimiento, fíjense que queda esta expresión. ¿Sí? Me queda que sigma X prima se puede calcular en base a los sigma X, sigma Y y tau XY. ¿Estamos? Y también me queda que el cortante tau X prima Y prima, también, si yo sé el ángulo y sé los esfuerzos iniciales, puedo calcular los esfuerzos en otro sistema de unidades. ¿Estamos? Entonces, este valor, al final, tiene algo interesante. Y es que si ustedes se fijan, hay un seno del ángulo por un coseno del ángulo, ¿no? Hay el coseno al cuadrado del ángulo menos el seno al cuadrado del ángulo. ¿Recuerdan eso? Eso ustedes por allá en cálculo se dieron o se acordarán de que eso tiene unas relaciones trigonométricas que yo puedo aplicar para simplificar un poco estas ecuaciones, ¿no? Entonces, el seno de un ángulo doble va a ser igual a 2 veces el seno por el coseno. No sé qué cosas así. Y por allá, en análisis, en estática, pues les mencioné que, o lo hicimos, para calcular algo que era el círculo de Mohr, de un ángulo doble, ¿recuerdan? Entonces, esas expresiones que ustedes vieron para sacar las inercias, los ejes principales de inercia, ¿se acuerdan por allá? Que era el radio y que no sé qué, y que el máximo estaba en el eje horizontal y el máximo producto de inercia estaba en el eje vertical del círculo y toda la cosa. Eso resulta en estas ecuaciones en esfuerzo. Estas, por favor, sí cópienlas, ¿no? Esas 3 ecuaciones, sí cópienlas, por favor. ¿Listo? Dime. Porque el esfuerzo de ¿Por qué el esfuerzo X' y Y' no son iguales? No, porque pues fíjate que una cosa es que yo coja y descomponga. A ver, yo, es que claro, aquí yo tendría que hacer otro corte y analizar este plano así. Y de aquí sacar este y este. Y hacer el equilibrio de estas fuerzas, pero ahora en este plano. ¿Listo? Ok. Pero entonces resulta en estas expresiones. Y esas expresiones me dicen que yo quiero saber cuál es el esfuerzo sigma X', pues sí conozco el teta y conozco los valores de los esfuerzos iniciales. ¿Qué pasa si en este sigma X es 0? ¿Se anulan entonces? ¿No hay esfuerzos? ¿Ah? Según estas ecuaciones. ¿Qué pasa si sigma X es 0? Hay un valor, ¿no? ¿Qué pasa si sigma Y es 0? Hay un valor. ¿Qué pasa si yo tengo un elemento solo sometido como el ejemplo de cilindro a compresión? Que dijimos que solamente, supongamos, que tenga solamente sigma X. Si solamente tiene sigma X,
¿No tienen cortante? Pregunto. ¿Ah? Bien, la ecuación. Esto es cero. Esto es cero. Quiere decir que no tienen cortante ante un ángulo θ. ¿No? Sí tienen. ¿No? ¿Cachan eso? Un elemento que está solamente sometido a compresión, si yo lo giro un ángulo θ, automáticamente la transformación de esfuerzos hace que al girarlo esté soportando. Que yo pueda ver los esfuerzos cortantes que se producen con la compresión. ¿No? Y esa es una clasificación porque la cual es había unos gráficos que se cortaba así, etc. Es porque en ese punto se fallaba es por cortante de cilindro. Para todo lo que es exacto, los máximos cortantes, los más mínimos, eso es lo que vamos a definir. Si esa es la ecuación, ¿qué harían ustedes para encontrar los máximos? No, si esa es una ecuación, los máximos de una función dan cuando yo pongo los valores máximos. ¿Qué tengo que hacer para encontrar los máximos? ¿Ah? Cálculo. Derivar y igualar a cero. Ahí sacamos. Eso lo vamos a hacer la próxima vez, ¿no? Pero no nos vamos a meter tanto en el cálculo, ¿no? La derivada del coseno. Sí, el coseno. La derivada del coseno es. ¿Ah? Puede llegar a ser